Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. Arqueología y paleontología política. Bien, tal como lo había comentado en el segmento anterior, ¿no? Ahora vamos a conversar con el periodista venezolano radicado en Chile, Carlos Jesús Gómez, quien nos va a comentar cómo va la marcha del proceso chileno, qué es lo que está pasando en Chile. Pactaron tanto el partido de gobierno como la oposición una salida que pasa por un cambio constitucional e inclusive por un referendo. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Por qué siguen las protestas? ¿Qué se va a cambiar con ese cambio constitucional? A continuación, mi conversación que más temprano logré hacer con mi amigo el periodista Carlos Jesús Gómez. Adelante. Bien, amigas y amigos, Carlos Jesús Gómez, periodista venezolano radicado en Chile, quien, bueno, Carlos Jesús, las cosas han ido avanzando, han ido escalando desde la última vez que hablamos. La última vez que hablamos, las protestas eran fundamentalmente, decían quienes protestaban por el alto costo de la vida, por la desigualdad, por el aumento del transporte, y ya la cosa va por pedir la cabeza de los poderes públicos, convocar una constituyente, pedir que Piñera renuncie, la familia de Piñera que supuestamente está saliendo del país. Hay gente hablando de golpes de Estado, de ruido de sable, de militares que están hartos de esta situación, de izquierdistas que se están aprovechando de esto para pescar en río revuelto, y a todas estas no sabemos qué es lo que está pasando en Chile. Cuéntanos por dónde va esto, por dónde va Chile. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a toda la audiencia en todo el mundo. Pues en efecto, en 3 semanas la crisis escaló, la crisis mutó, la violencia se hizo la principal protagonista, pese a las marchas pacíficas y todo esto, la violencia, la destrucción que ha habido en este país, los saqueos, el impacto económico en el turismo, en el desempleo, en la inflación que por primera vez se está viendo en Chile en años, ha sido devastador. Si antes se protestaba por mejores salarios, ahora no hay empleo al que exigirle el mejor salario para muchas personas que lamentablemente quedaron desempleadas. Ahora, ¿qué está pasando? De la lucha social, del no más AFP, del legítimo reclamo de una mejor acceso al progreso y a la educación, etcétera, que tenía el pueblo chileno, se pasó a exigir de repente la constituyente y la renuncia del presidente Piñera. Hoy la renuncia del presidente Piñera, más allá de rumores y eso, no se ve que eso vaya a ocurrir, más cuando anoche, de madrugada, se logró un acuerdo histórico para este país, donde todas las fuerzas políticas de derecha, de centro, de izquierda, etcétera, salvo el Partido Comunista, que nunca ha participado en los acuerdos, no fue al diálogo ni siquiera, se logró un acuerdo para convocar el proceso, abrir el proceso para una nueva constitución. Ahora, quisiera hacerte una pregunta, porque yo he venido siguiendo el asunto y conocí esa propuesta de la constituyente, que por supuesto a los venezolanos en particular nos eriza la piel. Pero entiendo o creo haberle entendido a Piñera que la propuesta que él hacía, y no sé a cuál resultado o a cuál compromiso se llegó, pero yo le entendí a Piñera que él ofrecía una nueva constitución, pero a través de un congreso, a través del propio parlamento. Es decir, que el parlamento asumiera las potestades constituyentes para luego de hacer esa nueva constitución o las reformas del caso, presentársela a la gente en referéndum. Eso fue lo que planteó Piñera. ¿Y qué fue lo que se acordó al final? Eso fue lo que planteó el presidente Piñera, pero eso no fue lo que finalmente se acordó. Finalmente se va a someter a un referéndum en abril, preguntándole a la gente si quieren que se haga un cambio de la Constitución y el método que se va a usar para eso. O sea, se van a colocar las opciones allí de si quieren una constituyente, si quieren un congreso constituyente, etcétera, etcétera. O sea que lo que dijeron fue, vamos a poner, unos quieren constituyente, otros quieren congreso constituyente, que la gente decida. Más o menos por allí va el acuerdo. Y además se están cuidando, porque la constituyente a nosotros nos eriza la piel, porque Chávez aprovechó su boom de popularidad para establecer una constitución como no se hace una constitución. Si una constitución no la puede hacer un solo sector de un país. O sea,
Daniel Lara y Carlos Gómez no podemos hacer la Constitución a la pinta nuestra, porque todo el mundo vote por nosotros, que eso fue lo que hizo Chávez. En este caso, por lo que leí en el acuerdo, están buscando cuidar las proporcionalidades, las representaciones minoritarias, etcétera, de modo que nadie pueda aplastar al otro a la hora de redactar la Constitución. Por eso se firma el acuerdo tanto los partidos tradicionalmente de derecha, los herederos de la dictadura, como los partidos de izquierda, salvo el Partido Comunista, que bueno, en todo esto nunca ha querido conversar, nunca ha querido negociar, todo se ha opuesto a todo, son como los rompegrupos del panorama político chileno. Entonces, pero ¿cuánto significan en el universo electoral y político chileno? ¿Cuánto significan los comunistas? Muy poco, tendrán un 3%. O sea, tienen diputados, tienen representación parlamentaria, sí, tienen alcaldes, gobernadores. Tienen alcaldes, el alcalde de una comuna de Santiago, de Recoleta, tienen diputados, tienen a la famosa Camila Vallejo, entre otros diputados que y en la calle y en estas protestas de calle, ¿qué rol han jugado los comunistas? Ninguno. Ellos como tal en las protestas ninguno. Sin embargo, se han dejado ver banderas comunistas en algunas protestas pero hay un rechazo general a la clase política en las protestas, incluyendo particularmente a los comunistas, donde no se quiere que ellos pesquen en este río revuelto. Sin embargo, yo creo que la clase política en general ha pescado en el río revuelto y por eso fue que de contrabando, luego de unos reclamos sociales que quedaron en segundo plano y que hoy no están resueltos para nada, lo que se erigió y lo que se logró fue una constituyente o un proceso de revisar la Constitución que, ojo, aquí hay una deuda histórica porque el chileno le resiente, le genera rechazo que su Constitución tenga un origen en la dictadura de Pinochet. Entonces, pero esa Constitución se ha reformado porque en esa Constitución se hicieron unos cambios, por lo menos en lo que, si no recuerdo mal, en la duración del periodo presidencial, que si no recuerdo mal, ya durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, se modifica y se cambia de 6 años a 5 años, creo que fue la modificación que se hizo. Con Ricardo Lagos se hicieron modificaciones, de hecho Ricardo Lagos fue el último presidente que duró 6 años. A partir de Ricardo Lagos, los presidentes duran 4 años. Sin embargo, aquí hay un punto interesantísimo, que es que los reclamos sociales que hay se resuelven con leyes, con cambios de leyes. O sea, no es, digamos, del todo necesario cambiar básicamente con modificaciones de leyes. De hecho, muchos de por ejemplo, la ley de las AFP. Hay un tema... ¿Qué son las AFP? Las AFP son las administradoras de fondos de pensiones, que es el tema de las pensiones de los que todo el mundo se queja. ¿Qué habría que modificar allí? ¿De qué se queja la gente? Hay un detalle. Las pensiones calculan el periodo de vida una vez que te jubilas a los 65 años, que tú vas a vivir 45 años más. Según ellos, el chileno tiene un promedio de vida de 105, 110 años. Entonces, caramba. Desde los... O sea que, bueno, si eso es así, le quedan varias reelecciones a Michelle Bachelet, ¿no? Porque, imagínate. Imagínate que tú lo que tengas ahorrado en tu tiempo de pensiones, te lo dividen en 40, 45 años. Por supuesto que la cuota es mínima. Y eso fue una modificación que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos a la ley de las AFP. Y así varias letras chicas que le han cambiado a la AFP y a otras cosas que simplemente se resuelven con modificaciones de ley. Ahora hay que ver si es factible que pagando solo el 10% se entreguen pensiones dignas. Es un tema muy profundo y muy largo de dar, porque pero las soluciones en Chile... a ver si voy llevándole el ritmo a esto. De los reclamos que yo recuerdo que había desde al momento que estallan estas protestas, era primero el tema del transporte. Luego se hablaba de un asunto de la desigualdad porque los sueldos eran muy bajos y los costos de transporte eran muy altos. Luego se hablaba del tema de las pensiones, cómo no, de que las pensiones, bueno, no eran todo lo bueno que podrían ser, etcétera. Y eso creo que eran... y el tema de la gratuidad de la educación. Entiendo que también eso es una discusión bastante fuerte allá. Esos 4 puntos, ¿es necesario hacer una constitución para modificar esos 4 puntos? No, ese es el punto al que yo voy. Para tú modificar eso, si bien la Constitución tiene la particularidad de que es
tiene una frase donde el Estado chileno es subsidiario. Entonces el Estado chileno no es responsable de la educación, de la salud, de las pensiones, no, todo se lo deja enteramente al sector privado, con ellos una función subsidiaria. Entonces, una de las cosas que se plantea es que la nueva Constitución le dé esa preponderancia al Estado en el tema de la educación, de la salud y de la seguridad social con las pensiones, porque en la actual Constitución aparecen como temas subsidiarios, donde se le dejan al libre mercado y el Estado interviene cuando sea, cuando no quede de otra, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el grueso de las cosas no es necesario. Lo de las AFP, el problema empieza a presentarse ahora. ¿Por qué? Porque se hicieron unas modificaciones en los años 90 a las leyes de las AFP que hicieron que, por ejemplo, el periodo de promedio para calcular tu pensión, en vez de que vivas 85 años, que vivas 100. O sea, tú mañana cambias, le bajas el promedio de 110 años a 85 y las pensiones suben. Ahora, ¿es sostenible eso económicamente para pagar las pensiones? Todos esos son los factores que hay que revisar. ¿Ok? Pero sigo con mi pregunta. Y sé que no eres el que está tomando la decisión. Me estás describiendo lo que ocurre, pero yo vuelvo a hacer mi pregunta. ¿Esas cosas, para cambiarlas, es necesario hacer una constituyente? Según entiendo yo, y es lo que he venido diciendo, y es mi opinión personal, pareciera que no. Y lo que me comentan es que no. Porque incluso el tema del transporte, por ejemplo, ahora hay una de las luchas es no más TAC. TAC es el cobro del peaje en las autopistas concesionadas que durante el gobierno de Ricardo Lagos, como el Estado chileno no tenía dinero para hacer las autopistas, le entregó a España la concesión, construyan ustedes las autopistas y 25 años nos cobran el peaje. Se paga un peaje en Chile muy, muy caro, hablando de que tú puedes llegar a pagar $200 mensuales, $250 mensuales por usar la autopista todos los días. Ir de Caracas a La Guaira, ida y vuelta, el equivalente de Santiago de Chile a Valparaíso, en peaje, te cuesta $20. Pero, ajá. Voy a intentar hacer el abogado del diablo, si me lo permite. Alguien tiene que construir las autopistas. Alguien tiene que Claro. construir las carreteras. Si yo le digo a una empresa, construya usted la carretera y me cobra durante 25 años un peaje para yo pagársela, eso de alguna manera, cuando termine esos 25 años, la autopista seguirá allí. La pregunta es, ¿qué tan necesario es que una persona tenga que circular obligatoriamente por esa autopista? Porque no es lo mismo que tú me hagas un peaje en la avenida Francisco de Miranda de Caracas a que me hagas un peaje en la Caracas La Guaira, porque obviamente si yo no tengo que subir todos los días a Caracas no me afecta ese peaje. De verdad, ¿cuál es el nivel de afectación? ¿Cómo le afecta? ¿A cuánta gente afectan esos peajes? Afecta muchísimo porque el peaje en Santiago es como que te cobraran por usar la Francisco Fajardo de Caracas. ¿Okay? Entonces afecta muchísimo. La gente lo necesita por la conectividad, etcétera. Pero en mi opinión, no es que den gratis la autopista para nada, porque ojo, las autopistas son hermosas, con cámaras iluminadas, sin un solo hueco, con ambulancias, con grúas, con control. Está bien, es lo que se quiere, unas autopistas de calidad. El tema es que pareciera que reciente, lo que hemos venido conversando, que el costo es muy alto para el nivel de ingreso que tiene el promedio de la población chilena. Entonces el problema, y a nadie se le ha ocurrido que el problema no es el costo del peaje, sino el nivel de los sueldos. A nadie se le ha ocurrido esa brillante idea. Ojo, yo no soy tan inteligente, yo siempre lo digo. A mí igual se me queman las tajadas, las arepas no me quedan redondas, no se amarran las hallacas. O sea, yo no, o sea, nadie se da cuenta de que el problema no son el costo del transporte o el costo del peaje, sino el bajo nivel de los salarios. No, esa discusión no ha aprendido en la sociedad chilena. Ese es parte del reclamo, el tema de los bajos salarios. Y yo creo que ese es el meollo del asunto, porque el problema es que, como comentaba, los costos son muy altos, son costos más parecidos a los países del primer mundo que a los países de Latinoamérica. De hecho, es probablemente el país más caro de Sudamérica. Pero incluso la vez pasada hablábamos del sueldo, pero hablábamos del sueldo líquido, del sueldo bruto. El sueldo bruto no es el sueldo líquido, el sueldo bruto es el sueldo que te pagan previo a los descuentos de impuestos, de imposiciones, de AFP, de Seguro Social, etc. El sueldo que recibe la gente en líquido es mucho menor todavía. Entonces, con un costo de autopistas tan alto, incluso para ir al aeropuerto no puedes regresar del aeropuerto sin pasar por un peaje que cuesta $2, $3, por decirte un ejemplo.
Entonces, el costo de los peajes, el costo del transporte, el costo de la luz, el costo del tema de la salud que siempre te pagan. De hecho, el seguro social te lo tienen por escala, que es el FONASA, donde si tú ganas tanto, pagas el 20%, donde si tú ganas tanto, pagas el 40%, donde si tú no ganas nada, no pagas nada, donde si tú ganas muy poquito, pagas el 25%. Entonces, siempre tienes que pagar, siempre le meten la mano en el bolsillo a la gente, entonces la gente se enferma y no hay un seguro que valga que le cubra todo. Siempre tiene que estar poniendo plata, las medicinas. Entonces hay un descontento general con eso, donde la gente quiere que su modelo de progreso, de clase media, de crecimiento, no le dé miedo llegar a viejos, porque no le dé miedo enfermarse porque se van a arruinar. Entonces, Ahora, por allí... fíjate esto, ¿no? Creo que ha quedado claro cuáles son los reclamos. Creo que ha quedado claro cuál es el compromiso, pero uno siente que al no estar vinculado, y lo sabemos por experiencia propia en Venezuela. Venezuela, la constituyente la vendió Chávez en el año 98, 99 como la pomada que iba a curar todas las enfermedades. Y entonces se le decía a la gente que si usted quería una vivienda, usted tenía que estar de acuerdo con la constituyente, y que si usted quería un carro nuevo, tenía que estar de acuerdo con la constituyente, y si usted quería mejores pensiones, tenía que estar de acuerdo con la constituyente. Y 20 años después sabemos que todo eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay unos reclamos legítimos y hay una propuesta también legítima de hacer una constituyente, o mejor dicho, de modificar la constitución o hacer una nueva constitución. ¿Qué va a pasar desde mi punto de vista? Y quería consultarlo contigo. Como esos reclamos para ser solucionados no necesitan hacer una nueva constitución, cuando se haga la nueva constitución seguirán los reclamos allí, seguirá la situación allí. Por lo tanto, no pareciera que las protestas fuesen a detenerse. De hecho, no se han detenido. Entonces, ¿para dónde va esto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque si nos dedicamos, o la clase política se dedica a cambiar la constitución, en vez de legislar, porque ya lo vimos que hubo cosas que atendieron en una semana, que tenían 2 años sin atender. O sea, le faltaba el chispazo, le faltaba que la gente se molestara para que los políticos se pusieran a trabajar. Entonces salieron corriendo a responder con la tarifa del metro, a responder. Ojo, por ejemplo, la rebaja de los sueldos no la han hecho todavía. Siguen ganando 8 millones de pesos, o sea, $10,000, $15,000, $20,000. Eso lo tienen ahí. Después lo discutimos, Que ¿no? sería, pero que sería un gesto de gran importancia, ¿no? Totalmente. Entonces, la preocupación que tengo yo como inmigrante es, primero, el impacto económico terrible que esto ha tenido. Segundo, que el problema de la Constitución no es la nueva Constitución, es cómo la escriben y quién la escribe. La letra chica que le ponen, porque mira, muy bueno cambiar la Constitución, que se quiten quizás ese karma que sienten ellos que tienen con que la Constitución sea escrita por la dictadura de Pinochet, pero ajá, y cambiar una Constitución, y lo demostró, se ha demostrado infinitamente, no es la solución per se. Puede serlo, pero depende de cómo lo hagas. A nosotros no nos sirvió para nada. O sea, los problemas que tiene la gente de salario, de transporte, de TAC, se resuelven con medidas políticas y legislación al respecto. No se resuelven con un cambio de constitución. Ahora, ¿que es importante resolverlo de la constitución? Sí, entiendo que sí, que es un clamor de la sociedad chilena, pero eso no es lo que va a resolver el tema de que la gente no llegue a fin de mes, no es lo que va a resolver el tema de que la gente tenga malos salarios, no es lo que va a resolver el que la gente en las autopistas no les alcanza el dinero para pagarlas, que la salud no tenga una buena cobertura. Entonces va mucho más allá. Ahora, no sé si eso va a aplacar las protestas, porque pareciera también que las protestas han estado instigadas, los violentos, no la gente que ha salido legítimamente, los violentos pareciera que han estado instigados por quienes tienen una agenda política oculta atrás. Ahora, podríamos saber, porque una propuesta, una protesta, siempre hay razones para protestar, en todas partes hay protestas. Y siempre hay métodos para protestar. En estos días alguien compartía, decía el famoso caso de las protestas japonesas, de cómo los japoneses son capaces de protestar produciendo más para generarle un problema logístico a la compañía en la cual trabajan para presionarlos por aumentos de sueldo, por ejemplo. O en el caso del transporte en Japón, cómo los choferes cuando se van a huelga no dejan de trabajar, sino que dejan de cobrar. De forma tal de que cuando el pasajero se monta, no le cobran. Y, por supuesto, le generas una pérdida al sistema, pues estás pagando combustible, estás pagando salario y no estás recibiendo dinero en esos días porque los choferes
en huelga, se niegan a cobrar. Pero nosotros en Latinoamérica no somos suizos, no somos no, no japoneses. somos japoneses. Cuando entonces aumentan el precio del transporte, salimos a quemar las unidades de transporte. Mi pregunta es, ¿se tiene idea de quiénes son estos fascinerosos anárquicos que le están pegando candela a las ciudades en Chile? Mira, han detenido algunos saqueadores, han detenido a 2 o 3 que estuvieron ya individualizados en quema de una o de otra estación de metro. Uno es un profesor de matemáticas, por cierto, uno de los capturados por incendiar, por generar daños en una estación de metro, pero no han dado detalles de la asociación para delinquir que hubo para cometer eso, no han dado mayor información sobre lo que hay detrás de esa gente. Además, ha habido, esto es un tema escabroso, porque comparar las represiones es difícil, ¿no? Entonces, aquí tú ves que le gritan a los policías asesinos, carabineros, Paco Culiao, etcétera, y tú ves que una de las cosas sistemáticas que sí ha ocurrido en la represión es el daño, disparos a los ojos con perdigones, y hay gente que ha quedado ciega y hay gente que ha quedado sin un ojo por eso. Eso ha sido sistemático, hay más de 200 personas lesionadas con eso. Pero más allá de eso, Esas son víctimas de la policía, de los carabineros. supuestamente, ¿no? Supuestamente los carabineros, cuando disparan los perdigones, Bueno, quien tiene perdigones, es fácil determinar quién usa perdigones en un país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero la devastación que hemos visto lo que demuestra es que ha faltado más bien control. Los saqueadores llegan, incendian, devastan y no aparece la policía, o la policía se ve sobrepasada. Los carabineros, vean los videos, los carabineros echándose hacia atrás ante una lluvia de piedras, ante una lluvia de bombas molotov. O sea, terrible, la violencia ha sido brutal. Esto a Maduro no le habría pasado, porque Maduro en una semana, 300 muertos, 20 tanquetas, 500 guardias nacionales. Claro, Y todo porque estamos comparando pera con manzana. no, A Maduro no le importa lo que diga la opinión pública internacional. Maduro los mata, le pasa la tanqueta por encima y no ha pasado nada y lo seguirán aplaudiendo. Pero en el caso de Chile, porque quien aplaude, discúlpame, es que quien aplaude y quien permite que Maduro siga matando y que lo vean como que bueno, que no importa porque está matando a unos fascistas, es la izquierda internacional. Pero esa misma izquierda internacional, sobre todo enquistada en los medios, es la que está aplaudiendo a los que protestan porque el presidente no es uno de ellos, sino que es Piñera. Eso también hay que decirlo, porque entonces aquí pareciera que Piñera está contra las cuerdas, pareciera además, y es una preocupación que yo tengo por los videos, por lo que dicen en las redes y todo lo demás, que hay como una añoranza por el hombre de la mano fuerte, de que, entonces rumores de que si hay ruido de sable, de que los militares están molestos, etcétera, etcétera. ¿Qué se tiene de eso? Mira, hay rumores, me he sentido como en casa con las cadenas de audio donde la prima de un general que trabaja en la base le informó que va a haber un golpe de Estado y que el presidente va a renunciar. Todo eso, muy latinoamericano se ha puesto el tema, ¿no? Sin embargo, incluso acá cuando salieron los militares, que hubo atropellos, hubo excesos, no se comparan con las cosas que hemos vivido nosotros, porque Maduro no necesita un estado de excepción, no necesita un toque de queda para salir a masacrar y hacer desastre. Como allá no hay legalidad, no hay respeto, aquí incluso hay un Instituto de Derechos Humanos que mientras están las protestas en la calle, hay funcionarios monitoreando lo que está ocurriendo. Y han habido casos de excesos donde al día siguiente está preso el carabinero o el militar que cometió el exceso. ¿Cuántos policías? ¿Es verdad que hay casos de policías y militares que se encuentran entre las víctimas mortales en Chile? No, no que yo sepa. Entre los muertos no. Hay militares y policías detenidos por uso desproporcionado de la fuerza y por... mira, para que tengas una idea, de los 22 muertos que van, aproximadamente 5 han sido por balas, acción directa de los cuerpos de seguridad. Del resto han sido por arrollamientos masivos, por una persona que no quiso detenerse en una barricada, por saqueos, por alguien que defendiendo su local le disparó a un presunto saqueador, gente que estaba dentro de un local que fue saqueado e incendiado y quedaron allí muertos, no se sabe en qué circunstancias, se estaban saqueando, etcétera. Pero entonces, la cifra no es que son 23 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad. Y además, hay un punto interesante.
que las personas, ya hay varias responsabilidades de carabineros y de militares individualizados y formalizados ante la justicia. Nosotros en Venezuela todavía no sabemos qué pasó con el que mató al muchacho Vallenilla en La Carlota, que le disparó. Eso lo llevaron a la justicia militar, nunca nos enteramos el nombre, dónde lo tienen, en qué va eso se enfrió, no sabemos qué pasó. Los militares que mataron, que fueron identificados por fiscalía en Barquisimeto, que asesinaron a manifestantes con disparos, no están presos. El que mató a Pernalete en Altamira, disparándole una bomba lacrimógena en el pecho, que era de un pelotón de la Guardia Nacional, tampoco se fue. Entonces, por eso digo, es duro comparar el tema, pero nosotros como venezolanos lo podemos hacer entre nosotros. Sin embargo, todo uso desproporcionado de la fuerza y toda represión injustificada no tiene, valga la redundancia, justificación. Sin embargo, aquí el desastre que hemos visto en los daños, estamos hablando de más de 500, 600 locales dañados, estamos hablando de gente que está yéndose a la quiebra porque en vez de trabajar 8 horas diarias está trabajando 3 horas diarias. Estamos viendo restaurantes quebrando, estamos viendo hoteles destruidos, estamos viendo un impacto económico brutal porque tú estás y no sabes en qué momento va a llegar una turba y te va a saquear y te va a incendiar. Hay una anarquía total en ese sentido, una incertidumbre. Entonces, bajo esa incertidumbre, ¿cómo trabajas? ¿Cómo inviertes? ¿Cómo generas empleo? Y eso está impactando. O sea, las carreteras cortadas, con cierre, entonces no llega la mercadería, no llega la comida, no llegan las verduras. Entonces cuando las consigues más caras, impacto inflacionario, el dólar ya va por encima de los 800 pesos. Entonces hay todo, más allá de la legítima protesta pacífica y los legítimos reclamos, hay un vandalismo criminal que no ha sido contenido y que los carabineros se han visto sobrepasados por este vandalismo criminal impune. Bueno, Carlos Jesús, seguiremos pendientes de cómo vaya la marcha de los días en Chile. Obviamente las cosas no se han detenido, pero pareciera que están dando señales de que poco a poco irán cambiando y bueno, de alguna manera se hallará o se encontrará una solución. Creo que los chilenos están trabajando en eso. El que no está trabajando en ningún tipo de solución es Chávez porque se murió. Evo Morales se fue, Fidel Castro se murió también, Allende se pegó un tiro. Aquí hay un poco de gente que no cuenta en esto. Aunque los tengan en la mente, no aparecen por ahí, porque no están, se fueron. Bueno, Maduro preocupado por la marcha del sábado ya militarizó Caracas, sacó a la calle a los militares. Bueno, impresionante la cantidad de tanquetas, de ballenas, de funcionarios. Maduro está haciendo más, o sea, está amenazando más a la gente que va a salir a una protesta que es casi una protesta convocada para una bailanta, como normalmente, que lo que ha hecho Piñera en este tiempo Total, contra total. los manifestantes que ha habido allá, y la verdad hay que decirla. Pero bueno, ya luego evaluaremos cómo termina todo esto. Gracias, Carlos Jesús Gómez, por esta conversación y espero se repita pronto también. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, les pedimos que se cuiden mucho este fin de semana, que sin duda alguna sabemos que hay gente que tiene ganas de salir a protestar, que están en Venezuela y tienen ganas de salir a protestar. Yo no le digo a nadie que proteste o no proteste. Yo simplemente le digo a la gente, cada vez que hay una protesta, le digo exactamente lo mismo. Este es un régimen que le encanta matar. Este es un régimen que vive del asesinato y del crimen. En tal sentido, lo mejor que usted puede hacer, para protestar contra este régimen es no dejarse matar por él. Esa es la mejor manera de protestar. Proteste sin dejarse matar. O quédese en su casa si no le llama la atención, pero no se deje matar, no se preste a estas acciones que un régimen criminal quiere ejecutar contra la gente. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y les esperamos como siempre el día lunes en otro Fuera de Orden. Hasta entonces.